Gracias, Diana. Muy buen día y gracias por acompañarnos en esta presentación de este nuevo reporte de signos vitales, el sur de México, atraso, brechas y abandono. Yo soy Carlos Lascurán y soy el director ejecutivo de Signos Vitales y agradezco especialmente a nuestros invitados en este panel, a Leonardo Curcio, a Casiopea Ramírez y a Ricardo Fuentes Nieva, los tres grandes especialistas y conocedores de los temas que aquejan a México y en especial, evidentemente, en el sur del país. Muchas gracias por aceptar y compartir con nosotros su opinión profesional. Nos acompaña también Enrique Cárdenas, quien es presidente de Signos Vitales, a quien también saludo y agradezco su presencia. Agradezco de manera especial a los colegas de los medios de comunicación que se han tomado un momento de su agenda para atender nuestra invitación para esta presentación de este reporte. Muchas gracias a todos ustedes. En este segundo reporte de signos vitales en el año quisimos ser más enfáticos y precisos en el análisis del país, por lo que en esta ocasión estamos mirando hacia el sur y a muchos de los problemas, rezagos y carencias que se padecen en la región y que de manera contradictoria con la narrativa y las políticas públicas que se han implementado durante estos casi 4 años de la administración federal, estos indicadores señalan un escenario regional cada vez en peores condiciones. A través de un análisis de datos e indicadores muy minucioso, este reporte pretende enriquecer la discusión entre analistas, tomadores de decisiones, pero principalmente entre la sociedad en general. Una de las evidencias más importantes que se puede ver a lo largo de este reporte es que las políticas públicas que se han venido implementando no han tenido el impacto que originalmente se pretendió. El reporte evidencia a la región sur de México con cada vez metas más inalcanzables, mismas que se propuso desde el inicio de esta administración. Esto da como resultado que la región lleva estancada varias décadas y que las acciones que se están llevando a cabo cada vez tengan un mayor rezago y que generen un mayor rezago para la sociedad, para el medio ambiente y para otros sectores que son importantes para el desarrollo regional. Para poder contextualizar este reporte, le voy a pedir al equipo de Signos Vitales que me apoye con la presentación de un video que resume los temas que este contiene y que evidencia de una manera muy precisa el reporte del sur de México. Adelante con el video, por favor. Gracias. El sur de México. Atraso, brechas y abandono. ¿Cómo se encuentran los signos vitales del sur de México? ¿Qué nos dicen la evidencia, los datos duros y los indicadores? ¿Cuáles son los desafíos más apremiantes? ¿Cuáles son las acciones necesarias para fortalecer aquello que haya mejorado? ¿O para reconstruir todo lo que sigue rezagado o se haya deteriorado en esta administración? La región sur comprende el 25.1% del territorio nacional y representa el 33.2% del total de la población del país. En el terreno de la democracia, el sur tiene las entidades federativas peor calificadas del país, con un promedio de evaluación de 3.61, cifra inferior al promedio nacional que es de 4.1. Y en el índice de Estado de Derecho, el promedio nacional es de 0.41, mientras los estados del sur promedian un puntaje de 0.39. El sur presenta baja movilidad social para el segmento más pobre. Un mexicano que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene 3.5 veces más posibilidades de salir de la pobreza que uno que nace en la misma situación en el sur. 7 de cada 10 personas no cuentan con un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para una familia de 2 personas. En cambio, el resto del país promedia 3 de cada 10. El 27.6% de sus hogares viven con inseguridad alimentaria moderada y severa, en comparación con el 20.6% que es el promedio nacional. Los estados del sur reportan un ingreso mensual inferior al promedio nacional como fruto del trabajo, y Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz se encuentran todavía más abajo del promedio. En el sur, 81 de cada 100 personas que nacen por debajo de la línea de pobreza permanecen pobres el resto de su vida, mientras en la zona metropolitana son 68 de cada 100. En el terreno de la educación, la región sur tiene 9.2 años promedio de escolaridad, mientras que el promedio nacional es de 9.7 años y la zona metropolitana tiene 10.8. La carencia por acceso a los servicios de salud se ha incrementado con mayor fuerza en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Veracruz,
que son las entidades con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del país. La proporción de trabajadores que no pueden gozar del derecho a la salud es de 76 de cada 100. Las remesas que han sido oxígeno puro para la región, que en 2021 captó el 29% del total de las remesas que recibió el país. La baja inversión, pública y privada, es preocupante. En 2021 el valor de la inversión pública en construcción fue de 49,000 millones de pesos, menor al máximo histórico de 2012. Además, se desincentiva la formación de capital en donde el sur tiene ventajas competitivas, como la energía eólica, perdiendo oportunidades de desarrollo para la región. El deterioro del medio ambiente en el sur, como en todo el país, es un factor que mina el desarrollo. Las grandes urbes cuentan con al menos 40% de sus cuencas hídricas contaminadas, y la región tiene un porcentaje mayor al 40% de degradación del suelo. En cuanto al aire, estados como Morelos, Hidalgo, Puebla y Veracruz registraron ciudades que presentan hasta 160 días al año con al menos 2 tipos de contaminantes. La realidad de los 41.769.700 personas que viven en la región sur de México es triste y preocupante, alejando su futuro cada vez más del resto del país. El sur de México es todo un desafío por su atraso, sus brechas y abandono. Sin más, y entrando de lleno a los comentarios de nuestros invitados, me permito comentarles un poco la dinámica que tenemos pensada para esta presentación. Y la idea es que haya una primera ronda de participaciones de aproximadamente unos 8 o 10 minutos y posteriormente una breve participación de cierre. Al final de estas 2 rondas estaremos entrando a una sesión de preguntas y respuestas para que los colegas de los medios de comunicación tengan un espacio. Y finalmente le pediría a Enrique que pudiera resumir la presentación y hacer los comentarios finales. Sin más, le doy la palabra a Leonardo Curcio, quien es muy conocido en todo el país y especialista en temas políticos, económicos y sociales que aquejan a México. Adelante, Leonardo, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Primero agradecerte la invitación, agradecer al doctor Cárdenas y por supuesto un placer compartir la mesa con Casiopea y con Ricardo. Yo quisiera iniciar mis comentarios primero felicitando el informe. Yo creo que el contar efectivamente con un seguimiento de datos es muy relevante. Acabo de estar, no les voy a contar mi vida, por supuesto, porque vengo a hablar de otros temas, pero en el relato de, acabo de estar en efectivamente el Círculo de los Economistas de Francia y el gran tema, desde Noruega hasta Portugal, por supuesto, colegas de otros países, el gran tema que se está discutiendo en estos tiempos es cómo enfrentar a esta oleada populista que hay un poco por todos lados y además un nuevo modelo de comunicación en el cual no voy a efectivamente a detenerme demasiado, donde tienes robots, donde tienes un montón de actores que participan en el debate público para garantizar que 3 cuestiones fundamentales, 3 verdades sacrosantas que no necesariamente habíamos efectivamente contemplado o habíamos visto cuán desviados estamos de ellas, siguen siendo como un elemento fundamental que en este caso Signos Vitales nos provee. 1, la idea de que los datos son datos y que no hay otros datos, ni otras realidades, ni otras narrativas. Ahí están efectivamente para quien los quiera consultar y ustedes lo hacen. 2, lo hacen muy bien. 2, el asunto del rigor en el manejo de los datos. O sea, no puede ser que se flexibilicen de una manera absolutamente artificial. Y 3, la voluntad de apegarse a la verdad. Parece una cuestión absolutamente obvia la que digo, pero corren tiempos, lo acabo de constatar en Europa, en donde estos 3 asuntos empiezan a verse como auténticas quimeras, cosas que hay que perseguir y recentrar. Creo que el discurso público, el debate público en muchos países ha olvidado efectivamente estos 3 elementos. Primera constatación y primer elemento. Segundo, tenemos claramente, lo comenta en Estados Unidos Fukuyama, en Francia Rosan Ballon, en México y en América Latina Moisés Naim ha hecho algunas aportaciones, un cambio de una política, de un debate público basado en el desempeño gubernamental
que era el gran tema de qué hacen los gobiernos, qué servicios nos entregan, o cuánto cómo hemos cambiado respecto al inicio de la administración, por un debate casi identitario, ¿no? Como de fans. No importa cuán mal lo haga mi equipo o bien lo haga mi equipo, es mi equipo y yo lo voy a defender. Por tanto, tú tienes una evacuación de en este caso, discusión tradicional de, oiga, nos habían dicho que íbamos a crecer al 4%, que la cobertura iba a ser universal en materia de tal o cual. En fin, todos los indicadores que se desglosan en este riguroso informe no parecen ser el centro del debate público. Es más, si ustedes revisan las campañas, por ejemplo, en el caso de Oaxaca recientemente, pues tienen que ver mucho más con la identificación, identidad, que con la evaluación del desempeño. Entonces, oiga, el gobierno lo hace más o menos bien, pues si no parece demasiado importante. Yo defiendo los colores de mi partido o del presidente con el que me identifico, y por tanto, si lo están haciendo bien o mal, no necesariamente es lo más relevante, porque siempre existe el discurso victimista de no se está haciendo bien porque hay unos señores malos, malísimos, que se encargan efectivamente de que esto no ocurra. Por tanto, voy rapidísimo en esto. El balance que hay que hacer es que estamos ante un universo en el cual los datos, el rigor y la verdad no necesariamente son lo más importante. Por eso subrayo el valor del informe y el trabajo que hace Signos Vitales. A pesar de los pesares, pues la realidad es muy tosuda, ¿no? Muy terca, y en consecuencia, pues tenemos efectivamente que remitirnos a ella, y aunque haya gente que esté contentísima con los niveles de desempeño de su gobierno, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en cualquier otro lado, los datos están ahí. Tenemos, pues, en términos amplios, una especie de paradoja muy, muy clara, es lo que me deja ver el informe, de un presidente que sigue siendo tremendamente popular, veía las últimas encuestas, y un desempeño que cada vez es más claro, es de mediocre a abajo, ¿no? Ese es un desempeño bastante pobre, y la verdad es que no me extraña. Dirán ustedes, ¿qué descubrimiento ha hecho Curcio? Hace un par de años que escribí con mi amigo Aníbal Gutiérrez el libro sobre el presidente, lo calificamos como un gigante político, que sigue siéndolo, y un enano administrativo. Cuando veo efectivamente, recorro el informe, pues veo que ha empobrecido las capacidades de prácticamente todas las dependencias. Hay que ver una Semarnat en los huesos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el INE, pero pues nos hemos quedado también sin el INEC, ¿no? El que mide, los que provee datos sobre el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque finalmente los datos, la información para tomar decisiones no parece ser relevante para un gobierno que funciona más por su intuición o por la repetición incesante de sus tesis, que tienen un componente teológico. Es decir, creo en mis tesis sin pruebas y aún contra las pruebas, porque finalmente yo digo que las cosas van a funcionar a pesar de que efectivamente no se han mejorado. No hay un debate o evaluación de políticas públicas, porque se ha partidizado brutalmente la administración y porque hemos tenido titubeos y zigzagueos en lo estratégico, ¿no? Vamos a abrir un mercado energético y después lo vamos a cerrar. En el ámbito de desarrollo regional, y con esto quisiera concluir mi comentario, pues tenemos en los últimos 20 años esfuerzos que han venido, digamos, siendo refutados por las siguientes administraciones, y esta es un poco la campeona de todas, ¿no? El modelo que se pensó, por ejemplo, al inicio del siglo, de proyectar el sur de México como un polo de desarrollo que a su vez pudiera influir positivamente en América Central. Eso probablemente los más jóvenes no lo recuerdan, pero se llamó el Plan Puebla-Panamá, en aquella época lejana, cuando había grandes presidentes en Brasil. Fernando Henrique Cardoso decía, en este caso Brasil asume como prioridad la Comunidad Sudamericana de Naciones. A partir de ahí buscar proyectos de infraestructura, proyección de inversiones hasta Panamá, y México proyecta poder hasta Panamá, y a partir de ahí pues resolvemos el tema de un sur que no necesariamente había tenido buen desempeño. El tema de la política regional no se nos ha dado, el asunto ha perdido vigor, y ahora tenemos una intervención pública en América Central con programas sociales que tampoco despegan,
llega y tampoco adquiere más socios internacionales o financiamiento. No me extiendo en ese tema, simplemente lo dejo ahí como uno de los zigzagueos y efectivamente titubeos estratégicos que ha tenido el Estado mexicano. Después tenemos lo de las zonas económicas especiales, que lo dan, avanza, se crea ley y de pronto llega este gobierno y dice, no, ¿sabe qué? Ya me lo pensé mejor, no van a ser zonas, van a ser regiones, primero dijo el secretario Jiménez Espriu, y después por las regiones tampoco fueron y dijeron, no, en realidad vamos a hacer proyectos y van a ser 3. El famoso Tren Maya, el tema de la refinería y el cruce interoceánico. El Tren Maya, yo la verdad es que tengo opiniones así como alternas. Yo sigo soñando con subirme a un tren y dejar de subirme a aviones, y a lo mejor por eso tengo esta visión más positiva, pero la refinería pues es claramente un tema que ha resuelto el asunto de Tabasco, una entidad federativa que perdía PIB antes de la pandemia de una manera brutal, o sea, tenía una regresión fuerte, y lo que se hizo fue pues, una intervención pública enorme, en torno a los 18,000 millones de dólares acabará costando, y naturalmente pues, se ha sentido en la economía de Tabasco. O sea, si tú tienes una inversión pública así, por supuesto que se nota. Y el canal interoceánico, pues me sigo preguntando si alguno de ustedes me sabe decir hacia dónde va. Se supone que este paquete de infraestructura que van a pactar con el sector privado era para eso, pero era precisamente para empujarlo. Pero está ligado al mismo problema, por eso lo ligo, de las zonas económicas especiales, que es, tú puedes decir, yo hago una obra pública y efectivamente se derrama dinero, no hay duda. Igual que si tengo una intervención en materia de redistribución de gasto a través de política social, pues por supuesto que los que reciben esos programas se benefician, no tengo la menor duda de eso, pero no cambias la orientación, la vocación regional, que creo que es el problema donde seguimos atorados. No hay una, digamos, garantía de que si tú hables un canal interoceánico ahí, no vaya a llegar el siguiente gobierno y diga, todos los que invirtieron aquí, como ha hecho este gobierno, especialista en marcar esa tendencia, ya vamos a revisar los contratos, porque los dieron, bueno, la historia que ustedes conocen, esa incertidumbre jurídica hace que todo este tipo de proyectos pues jamás puedan despegar seriamente, ¿no? Dirán, yo hago negocios con usted mientras usted esté en el poder, pero la idea esta de una proyección estratégica, que es lo que supone una política regional, ni lo piensen. Termino. Por supuesto, este gobierno ha logrado una intervención pública masiva a través de estas obras y ha cambiado, digamos, el destino de algunas comunidades, ha redistribuido gasto y ha generado un comportamiento político muy particular en Chiapas, en Tabasco, donde es ampliamente aceptado. Hay en este caso, el papel del benefactor, yo te doy dinero, e incluso la redistribución de gasto en los municipios, seguramente ustedes lo conocen muy bien, te va llevando a un comportamiento político muy particular, que es yo gobierno, tengo dinero y la idea es que yo lo reparta, no la función del gobierno de gobernar o crear servicios públicos. Voy terminando, no hay una definición, ni de reencontrar vocaciones para el sur-sureste, no la hay, no hay una renovación del mercado laboral, lo que sigues teniendo es el gobierno de Chiapas es el principal patrón, o sea, en Chiapas, o sea, la gente trabaja para el gobierno o depende para vivir de una, ¿cómo se llama?, de algún apoyo gubernamental, por tanto hay poco espacio para otras actividades. La productividad, que es un tema que se señala al final del informe, nos hemos desentendido absolutamente de ella, y ofrecerles trayectorias vitales diferentes a los más jóvenes es simple y llanamente un asunto olvidado. Por tanto, estamos ante un gobierno incremental, descendente, o sea, lo que ya estaba mal lo ha efectivamente o ha generado las condiciones para no tener el aliento suficiente para una gran transformación, con lo cual, pues yo digo que seguimos en esta inercia descendente en términos generales, y como lo revela el informe, 4 años con pandemia, crisis, etcétera, y con elementos comparativos con otras regiones, nos permiten ver que los signos vitales nos indican es una especie de inercia regresiva en la región y en el país completo, que yo agradezco mucho que documenten con tanto rigor. Aquí lo dejo, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi Leonardo, por tus comentarios. Le doy la palabra rápidamente a Casiopea Ramírez, quien es especialista en temas energéticos focalizados principalmente en México. Adelante, Casiopea. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por la palabra, por la invitación. Es un absoluto gusto poder compartir esta discusión
con ustedes, con Leonardo, con Ricardo, con Enrique, y quisiera igualmente empezar por apreciar el trabajo que han realizado, no solamente en este reporte, sino en todas sus actividades. Me parece crucial tener información ordenada de esta manera y que haga un análisis duro y que nos permita al lector de diferentes backgrounds y sectores el poder tener toda la información necesaria junta, ordenada, para poder tomar nuestras decisiones y poder elaborar diagnósticos que estén realmente informados, ¿no? Y que además nos permita ir monitoreando esa evolución de los indicadores más importantes de cómo se va desempeñando nuestro país. Así que muchísimas felicidades por el reporte. Yo me voy a permitir resaltar algunos de los puntos que llamaron más mi atención y que me dejaron particularmente impresionada, digamos, sobre todo porque fui realizando vínculos de qué significaban estos indicadores y estos resultados para poderlos trasladar a dónde estamos, ¿no? Y voy a empezar con un tema que me llamó mucho la atención y que ya Leonardo mencionó brevemente en su intervención, y es en relación a la parte de democracia, ¿no? Sabemos que todo el país y Latinoamérica en general, el mundo en general, está pasando por una crisis democrática y por eso la corriente del populismo, pero me llamó mucho la atención que en el sur los estados están particularmente mal calificados en términos de democracia. Y me pregunté por qué. Y después, leyendo el reporte, encontré un dato muy interesante que está relacionado con el tema de quién es el empleador principal de estos estados y particularmente de los estados más pobres, ¿no? Que estamos hablando, Chiapas, Oaxaca, y es el gobierno. El 50% de los empleos formales los proporciona el gobierno. ¿Y esto qué quiere decir cuando lo trasladamos al ámbito democrático y al momento de elecciones? Que obviamente cualquier persona cuyo empleo dependa de quién gana, pues va a votar porque se mantenga el tipo de gobierno o el partido que está ahí para no perder el empleo. Me parece que es una decisión natural, no necesariamente es la mejor. Y en términos, obviamente, de desarrollo del país y de tener un análisis mucho más amplio de cuál es el futuro y el tipo de políticas que estamos buscando implementar para el desarrollo integral del país y de las regiones, pues no necesariamente debería de estar basado en si me dan empleo o no, nada más a mí o a mi familia. Desafortunadamente, por este vínculo que estamos viendo en este reporte y en los resultados de estas entidades, pues evidentemente a falta de oportunidades, pues lo que quieres asegurar es tener un empleo. Y si tienes que votar porque se mantenga ese gobierno, independientemente de que sean las mejores políticas, de que haya sido el más democrático, de que garantice el Estado de Derecho o de que garantice que haya seguridad y desarrollo para la población, pues no va a ser tu prioridad, sino más bien mantener ese ingreso y mantener el empleo estable. Pero esto también lleva a una complicación adicional, que es que el presupuesto del gobierno es finito, es decir, depende de lo que hay y de lo que podamos contribuir. Entonces, si el presupuesto del Estado está condicionado a pagar nóminas, que como les decía, el 50% de los empleos formales viene por parte del gobierno, entonces tiene que destinar una parte muy importante de sus recursos a pagar las nóminas, pues no va a tener dinero para gastar en infraestructura, en proveeduría de servicios básicos como educación, como salubridad, como seguridad, que son obligaciones del Estado, y pues entonces va a haber un vacío, que es lo que estamos viendo de una falta de desarrollo de infraestructura, de provisión de servicios públicos. Y ahí es donde también llama la atención en dónde está invirtiendo el gobierno, y es otro dato que me llamó mucho la atención, que el Estado está invirtiendo 4.5 pesos en hidrocarburos por cada peso que se invierte en seguridad, por ejemplo, en salud o en educación, que son inversiones de largo plazo. Y esto es particularmente relevante porque el sur en específico, pues sí tiene recursos en hidrocarburos, pero están muy focalizados. Leonardo ya mencionaba el caso de Tabasco, Veracruz es otro caso, pero realmente están ahí, no hay mucho más. Entonces, ¿qué pasa con el resto de estados que no tienen recursos de hidrocarburos? Se quedan sin inversión estatal, se quedan sin posibilidades de desarrollar infraestructura o de tener empleos o de tener este impulso económico que tuvo Dos Bocas, pero además también pues viene la otra problemática, ¿no? De queremos seguir apostando realmente a un futuro de hidrocarburos cuando tenemos una crisis climática y unas corrientes también económicas y de inversión y de desarrollo que nos están diciendo los hidrocarburos no es el futuro, no son el tipo de energía que necesita la economía y que necesitan las grandes inversiones para poder seguir garantizando empleos y desarrollo social. Entonces, pues bueno, viene esa disyuntiva. Y aquí también me gustaría ligarlo con el tema de
ya para ir aterrizando a la parte que más me gusta y en la que soy especialista, que es energía. Y es cuando vemos el nivel de, o más bien la disparidad que tenemos de acceso a energía asequible en el sur contrastado con el norte, no es casualidad la diferencia de desarrollo industrial y de bienestar económico. La energía es motor de desarrollo y el poder tener acceso a energía suficiente y asequible, es decir, que podamos pagar, es lo que detona ese desarrollo económico. El norte está caracterizado por tener acceso a muchas fuentes de energía, pero particularmente a una que desarrolla el sector industrial, que es el gas. Y es uno de los energéticos que es carente absolutamente en el sur. Particularmente la península y a Yucatán, a pesar de que ha detonado muchísimo desarrollo económico, le está faltando gas y es una de las regiones que tiene los energéticos más caros de todo el país a lo largo del año. Entonces, ahí hay una clave, digamos, y un faltante muy, muy claro de inversión que no se está llevando a cabo. Y luego, si eso lo ligamos con los otros potenciales energéticos que tiene el resto de la región sur, que es, por ejemplo, eólico, que no nada más está concentrado en Oaxaca, sino también en Puebla y en Yucatán, pero que desafortunadamente no se ha podido llevar a cabo por la falta de inversión por parte del Estado, específicamente por parte de CFE, en líneas de transmisión. Y que esto sí es una obligación del Estado, es el único que puede invertir en este tipo de infraestructura y que desde 2019 decidieron cancelar este tipo de líneas de transmisión para poder aprovechar todo el potencial eólico. Y Oaxaca es uno de los estados, digamos, clave o representativos de qué puede hacer el desarrollo de las energías renovables para cambiar la dinámica de esa región. Y es que antes del 2000, y el reporte lo menciona de una manera muy detallada, no había inversión extranjera directa en Oaxaca, particularmente en los municipios de Juchitán, en todo el istmo de Tehuantepec, y a partir del 2000, que se empiezan a desarrollar los proyectos eólicos, llega la inversión extranjera directa. Pero eso no solamente significa el que se empieza a generar energía eólica, sino que las comunidades de ahí empiezan a transformarse con la provisión de otro tipo de servicios y otro tipo de ingresos. Prestación de servicios como hospedaje, restaurantes, transporte, desarrollo de infraestructura como carreteras, educación, hay universidades tecnológicas para el desarrollo de energías renovables, y ahora todas las comunidades aledañas a los parques eólicos están empleadas de una manera u otra relacionadas con el desarrollo, construcción y operación de parques eólicos. Entonces, esta es una manera directa que podemos aprovechar para desarrollar o para hacer una derrama económica que sea sostenible en el tiempo y que no dependa de un solo empleador. Y eso me lleva al último punto con el que me gustaría cerrar, donde vi uno de los temas o de los indicadores que más me llamó la atención. Y es que el reporte indica que un mexicano que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene alrededor de 3.5 veces más posibilidades de salir de la pobreza que uno que sale del sur. Y que además el 45% de la desigualdad económica es producto de la desigualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos oportunidades, si no logramos diversificar quiénes son, por ejemplo, los empleadores o las fuentes de inversión o las fuentes de desarrollo económico y social, y que solamente seguimos dependiendo de uno, en este caso en el sur, del gobierno, pues entonces esta brecha nunca se va a cerrar, porque no va a haber una creación de nuevas oportunidades, no va a haber una diversificación de empleos, de sectores en los que se pueda desarrollar la gente, o por ejemplo de sectores educativos donde puedan crecer y salir de la pobreza. Entonces, me parece que estos indicadores y este análisis que está desarrollando Signos Vitales es crucial para entender dónde están las oportunidades para poder efectivamente empezar a atender el rezago económico y social que presenta la región del sur, y que hay oportunidades donde la colaboración público-privada pueden efectivamente detonar crecimiento, pero que para que eso pueda dar, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos seguridad a la inversión, necesitamos seguridad pública también, y necesitamos un diálogo abierto para poder retomar estas oportunidades. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Casiopea, por tus comentarios en esta primera ronda. Para cerrar justamente este primer ronda al BAT, le doy la palabra a Ricardo Fuentes Nieva, quien es especialista en temas sociales y de pobreza, y quien además fue director de Oxfam hace unos años. Adelante, mi Ricardo, gracias por tu participación.
Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias por la invitación a ti y Enrique. Un gusto estar aquí con Casiopea y Leonardo en este tema tan importante que es el sur de México, ¿no? Y de nuevo felicitarlos también, como cada que presentan un informe, por la gran calidad que tiene el informe en el rigor de la recolección de datos y del análisis y de la presentación. Y creo que Leonardo lo mencionaba, no hay que minimizar la importancia de este tipo de ejercicios, sobre todo en un momento en donde el debate público no se centra en datos objetivos, sino en percepciones y de alguna manera, narrativas, ¿no? Y tergiversaciones muchas veces de la verdad. El trabajo que ustedes hacen sistemáticamente y que han hecho, digamos, a través de los últimos años, sigue siendo muy importante para decir, bueno, para que nosotros podamos entender y tomar decisiones sobre, digamos, las mejores políticas públicas en el país, necesitamos ser muy serios y muy rigurosos en el análisis de datos, y este informe lo tiene allí. Ahora, lo que el informe nos dice, ya lo mencionaba un poco Casiopea, y digamos, el primer elemento que yo quisiera destacar es la enorme desigualdad que existe en México, ¿no? Una desigualdad que existe, digamos, verticalmente en toda la sociedad, pero que es muy notable regionalmente. Y esa desigualdad regional, digamos, no es algo nuevo, pero es algo que ustedes, digamos, siguen documentando en este momento, durante la pandemia, y que desafortunadamente, de acuerdo a los resultados del informe, se está exacerbando. Y digamos, eso yo creo que es digamos, el primer punto, ¿no? México son varios países, ¿no? McKinsey lo dijo hace algunos años en un reporte muy famoso, ¿no? De los dos Méxicos, pero también lo sabemos desde antes de ese reporte de McKinsey. Leonardo mencionó el Plan Puebla-Panamá, esa famosa iniciativa de inicios de la democracia mexicana que nunca se implementó, pero que de alguna manera venía también de análisis de antes de la democracia, ¿no? Un documento muy famoso de Santiago Levy, ¿no? Con Enrique Dávila y Georgina Kessel, que se llamaba El Sur también existe. Y ese documento probablemente se publicó en 1997, 1998. Yo era un estudiante de economía en el CID en esos momentos. Y recuerdo ese documento porque digamos, era una estrategia comprensiva de desarrollo del sur. Y lo que es muy triste es ver que 25 años después, el sur de alguna manera sigue sin existir. Y entonces, digamos, este reporte, digamos, lo que hace un poco es como visibilizar ese abandono y ese olvido del sur y documentar muy claramente, digamos, cuáles son los rezagos, ¿no? Digamos, cuando yo trabajaba en Oxfam, teníamos varios proyectos en la montaña de Guerrero, alrededor de la ciudad de Tlapa de Comonfort, y era muy notable, ¿no? O sea, Tlapa de Comonfort está a 350 kilómetros de la Ciudad de México, y digamos, en un buen día hace 7 horas en auto, ¿no? Pero la enorme diferencia entre los niveles de desarrollo y de bienestar que hay entre una ciudad, digamos, de clase media alta, digamos, con la enorme desigualdad que hay en la Ciudad de México, ¿no? Pero en una ciudad como México, la Ciudad de México y la zona de la montaña era notable, ¿no? Es notable, es algo, o sea, lo que ustedes están documentando es algo que podemos vivir en 7 horas en un viaje en auto, ¿no? Y yo creo que, digamos, en ese sentido, de nuevo, es importante la documentación y el testimoniar que estas desigualdades se están haciendo peores. Otra cosa que quería decir, mi segundo punto, se relaciona a lo que mencionó Casiopea con la falta de oportunidades. Algo que en el documento es muy claro, es que existe, digamos, no una ausencia de una oportunidad en el sur, sino que es un conjunto, es como es sistemática la ausencia de oportunidades, ya sea de alimentación, o sea, mostraban la diferencia entre la seguridad alimentaria en el sur del país y en el resto del país, educación, acceso a salud, acceso a derechos y demás, ¿no? Entonces digamos, es un sistema general que falla a todas las personas que viven en el sur, algunas más que otras, ¿no? Y yo creo que eso, digamos, también es importante que dentro del sur, o sea, hay una desigualdad regional en México, pero dentro del sur también hay una desigualdad muy grande.
¿no? Y el otro punto que quería mencionar alrededor de esta desigualdad de oportunidades es que, digamos, tienen un efecto perverso dinámico, lo que conocemos como las trampas de pobreza, ¿no? Y que, digamos, es el hecho de que en los 25 últimos años, a pesar de que tenemos, digamos, teníamos ya ese diagnóstico del sur también existe, el diagnóstico que informó el diseño del Plan Puebla-Panamá, y que no ha podido cambiar, en parte es por, digamos, por estas trampas de pobreza. Bajo ingreso genera baja alimentación, genera baja educación, genera baja, digamos, como capacidad productiva, que a su vez, digamos, desincentiva las inversiones público-privadas, y entonces estamos en un ciclo que es muy difícil romper y que no se va a romper con políticas clientelares, ¿no? Y ese yo creo que es algo muy importante lo que mencionaba Leonardo, ¿no? Para que nosotros podamos romper este ciclo de pobreza, no hay una bala de plata, no hay una única acción, no vamos a tener, digamos, una salida fácil, sino que vamos a necesitar un conjunto de acciones. Y yo creo que allí el tema es, y es algo que a mí me hubiera gustado ver un poco más en el informe, es el vínculo entre los sectores, el vínculo entre lo que es la gobernanza, el vínculo entre lo que es la productividad y el vínculo entre lo que es el sector social, porque no están separados, ¿no? O sea, de nuevo, lo que yo he visto, ¿no? A través de los años y he estudiado de lo que sucede en el sur es una ausencia de lo que, digamos, ustedes llaman capacidad democrática, o de canales democráticos que de alguna manera se refleja en cómo se distribuyen los presupuestos, en cómo se toman decisiones en favor de quién, y que termina, digamos, en estos ciclos de desigualdad y discriminación. Y hablando de desigualdad y discriminación, otra cosa que a mí me hubiera gustado ver como más presente, está, ¿no? Es el tema indígena, ¿no? El tema de la cuestión indígena, porque claramente en la historia de rezago y de bajo desarrollo del sur, hay una permanente discriminación hacia las poblaciones indígenas que están mayoritariamente concentradas en los estados que ustedes identifican como el sur del país, ¿no? Y ese, digamos, ese tema es un tema que se vincula a través, digamos, de la gobernanza. Habría que ver, digamos, cuántas personas indígenas están representadas en los congresos locales, en los gobiernos históricamente estatales, en el Congreso Federal, representando esos estados. Y vamos a ver que es una población, digamos, la representación ha sido históricamente muy baja, ¿no? Y la otra es, digamos, también cómo participan estas comunidades en los proyectos de inversión, ¿no? Casiopea mencionaba digamos, los proyectos públicos privados, y yo creo que esos son importantes, pero también es importante que se tome en cuenta la voz de la comunidad en donde se colocan, digamos, esos proyectos. Una de las grandes controversias que tenían los proyectos eólicos era en el sur de Oaxaca, era, digamos, cuál era el beneficio que estaban en verdad generando hacia las comunidades en donde estaban, ¿no? Ahora, la solución no es eliminar los proyectos eólicos, ¿no? Como ha hecho parte de esta administración. La solución es en verdad involucrar a través de procesos de gobernanza local a las comunidades para que haya una derrama económica, social, digamos, que vaya acorde, digamos, al proyecto, pero que también sean considerados en ese proceso, ¿no? Voy a terminar allí. Digamos, ya me pasé de los 8 minutos, pero de nuevo felicitarles y decir, el problema del sur, el tema del sur, es importantísimo para el país. Este país no va a lograr ser un país justo hasta que no logremos, digamos, acompañar el desarrollo justo y equitativo de los estados del sur. Y para eso, de nuevo, yo quiero, digamos, repetir algo que mencionaba Leonardo, que me parece muy, muy importante, ¿no? Esto no se puede hacer a través de políticas clientelares, dádivas y proyectos mal diseñados. Esto se tiene que hacer, digamos, a través de el Estado, un Estado basado en derechos y de una ciudadanía activa. Y creo que estamos muy lejos de eso, pero es muy importante seguir discutiéndolo, poner el tema en la mesa y continuar con este debate para, digamos, para acabar con esa injusticia tan enorme, histórica,
del rezago que existe en los estados del sur del país. Muchísimas gracias, Ricardo. En realidad hay una diversidad de temas que no se tocaron. Consideramos que estos que están presentes fueron los que podían mirar, ¿no?, hacia el sur de manera general, pero consideramos atentamente ahí tus sugerencias. A mí me surge una pregunta antes de empezar ya el cierre final de los comentarios de los invitados, de los panelistas, que es justamente esta idea de la gran promesa, ¿no? En realidad este gobierno prometía mirar y hacer del sur pues una región pues mucho más vasta, y justamente este reporte lo que hace es evidenciar la manera en la que la región, en lugar de ir creciendo, pues ha ido degradándose en prácticamente todos los sectores. Y con este comentario doy la pauta para darle nuevamente para su participación a Leonardo, para iniciar esta segunda ronda de comentarios finales. Adelante, Leonardo, muchas gracias. Pues yo reitero que me siento absolutamente satisfecho de leer el informe y ver efectivamente el tono que tienen y constatar que hay asuntos que, más allá de la evaluación que se haga de un gobierno, tiene que ver con una generación completa, ¿no? El toma de la política regional, yo creo que en este país no se ha puesto todavía con el rigor y la fortaleza política que requiere en el debate público. Por ejemplo, cuando uno revisa política comparada, pues ves, por ejemplo, el caso de la India, que ha tenido muchos gobiernos locales donde te cambian efectivamente la trayectoria, y el caso más estudiado, Cárdenas lo conoce bien, es Europa, ¿no? Como a partir de la Europa de las regiones, cómo efectivamente los fondos estructurales fueron cambiando. La vocación de regiones completas, en donde él está, por ejemplo, cambió radicalmente su vocación. Un montón de regiones, está el caso de Irlanda, está el caso de varias regiones de Grecia y Portugal. O sea, una política pactada en un espacio más amplio. Nosotros no tenemos Unión Europea ni cosa que se le parezca, pero tampoco hemos pensado que a lo mejor con el BID, a lo mejor con otros instrumentos, una cosa de mucho más largo aliento, y no pensar que pues el sur está destinado a ser el sur y el norte está destinado a ser el norte. Se refería al tema de McKinsey, Ricardo, y es verdad. Hoy leía a Ursúa diciendo, y la Ciudad de México declina, ¿no? Es decir, cada vez pesa menos. Yo creo que es un tema que también habrá que discutir, cómo estas grandes conglomerados están perdiendo, digamos, vigor, conglomerados urbanos están perdiendo vigor. Pero en fin, por un lado el tema de la productividad, el tema de la política regional. Segundo, yo no creo que este país pueda seguir desenganchándose el tema de la productividad. O sea, seguimos teniendo mercados laborales donde trabajar empobrece. O sea, 36 millones de personas ganan 2 salarios mínimos y con eso viven, y en el caso de los estados del sur, pues viven de un sueldo del gobierno, aquello que Fray Servando decía que había que desterrar. Dice, México funcionará el día que no vivamos de un sueldo del gobierno. Pues seguimos viviendo o de un sueldo del gobierno o de un apoyo efectivamente gubernamental. Es decir, la productividad en algún momento se tendrá que efectivamente discutir en el plano nacional, no solamente en lo regional, pero ahí de una manera muy fuerte. Y la última, y con esto concluyo, sí le tienes que dar a la gente trayectorias vitales diferentes. Esto que el venezolano, ¿cómo se llama? Ricardo llama del alfabeto, ¿no? Le tienes que dar a la gente la posibilidad de ir teniendo otras actividades, es decir, o eres maestro y trabajas para el estado de Chiapas, o eres funcionario público, o produces maíz, o si te va bien artesanía. Entonces tienes A, B, C y D. Si no amplías el alfabeto de actividades posibles, de trayectorias vitales para los jóvenes, que pasa pues por revisar el sistema educativo, lo único que le estás diciendo es o reproduces la vida de tus antepasados o emigras, y entonces colaboras de alguna manera a mantener en un plano un poquito superior esto que Ricardo recordaba que son las trampas de la pobreza, ¿no? Es decir, esta idea de ir reproduciendo en un piso más alto una economía que deja a la gente sin demasiadas esperanzas. Creo que hay que volver, además de el gran trabajo que hacen ustedes, hay que volver y rescatar la idea de que medir el parecer de la gente y el impacto que tienen las comunidades de las políticas sociales es un tema importante. Hace unos meses entrevistaba a Esther Duflo, la Premio Nobel de Economía, y decía, aunque nos cueste mucho,
Hay que regresar y ver todas las políticas de intervención en esas comunidades y preguntar cómo cambia su vida e ir corrigiendo. Claro, me dirán ustedes, al principio de tu intervención dijiste, este es un gobierno que tiene la verdad revelada, no necesita de ninguna retroalimentación y no está dispuesto a corregir absolutamente nada. Pero yo reivindico que si queremos ir cambiando en el ámbito regional la vida de la gente, y Ricardo sabe mucho de este tema, sí necesitas escuchar más, ¿no? Es decir, oiga, esta intervención, este proyecto, esto se incorpora de alguna manera a una transformación vital. Y no me acuerdo del venezolano de Harvard que habla del tema del alfabeto, pero si tú tienes un parque eólico en una zona y la gente sigue teniendo 3 letras, que son actividades sustantivas, pues la verdad es que es un parche, ¿no? Es una especie como de elemento, como de ámpula ahí metida en un tejido social que no tiene otras dinámicas. Hay que, pues, pensar de estos temas de una manera mucho más amplia para cambiarle las trayectorias vitales a la gente. Lo dejo ahí, reitero nuevamente mi gratitud. Muchas gracias, Leonardo. De igual manera, Casiopea, te pediría pudiera cerrar tu participación en esta segunda ronda de comentarios. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Y para seguir un poco la tónica de los temas que se han presentado, y que me parece que uno que nos faltaba mencionar y que es particularmente relevante para el tema de productividad y sobre todo de desarrollo social y económico, es el tema de la participación de la mujer. Entonces, México tiene un rezago muy importante y hasta que no incorpore al 50+1% de su población en actividades económicas remuneradas, pues obviamente la productividad va a seguir sufriendo y el rezago social va a seguir sufriendo. Entonces, digamos que debe de ser un foco a nivel nacional, pero es particularmente preocupante en el sur. Los datos que ustedes presentan en el reporte llaman mucho la atención porque también está lleno de contrastes. Además de ser una de las entidades donde hay menor participación laboral en estados como Campeche, como Chiapas, también hay otro tema que está relacionado con la participación indígena y que ya mencionaba Ricardo, ¿no? De que hay también un tema a atender específico con este sector. Pero lo que llama la atención es que además de que el trabajo de la mujer no es remunerado, es menormente remunerado. Las mujeres indígenas reciben la mitad del ingreso que reciben los hombres indígenas por actividades económicas, ¿no? Entonces me parece que hay un gran foco de atención, de inclusión y de mejora. Porque repito, hasta que no logremos incorporar al 50% de la población en actividades económicas, pero también políticas, para diseño de políticas públicas que realmente atiendan las problemáticas que tenemos las mujeres en diferentes aspectos, tanto de salud, de seguridad, de educación, de seguridad, por ejemplo, en términos de violencia doméstica, que también los estados del sur presentan unos niveles muy importantes de violencia doméstica contra las mujeres, pues hay muchas afectaciones sociales y de desarrollo que no se van a terminar de atender, ¿no? Porque esa problemática nos va a seguir jalando al fondo. Y bueno, ya para terminar, también otro de los temas que no mencionamos y que me parece que podría ser una oportunidad, o sea, no mencionamos en esta conversación, pero que sí vienen en el reporte, es el tema del medio ambiente. Es de llamar la atención que el sur del país concentra unas grandes oportunidades, por ejemplo, de ecoturismo, ¿no? Y la verdad es que los ratios que están presentando de degradación ambiental son alarmantes, porque esto tiene una repercusión no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Vivimos en una atmósfera global, donde cualquier afectación que tenga los recursos naturales en nuestro país va a tener una afectación en el mundo. Pero me parece que también hablando otra vez de oportunidades, ¿cuáles son las oportunidades que se pueden crear para el desarrollo de todos los habitantes de la zona sur del país? Es temas de actividades de conservación natural. Y en relación a lo que mencionaban de considerar a las comunidades, me parece, por ejemplo, que el Tren Maya no consideró necesariamente las opiniones de las comunidades circundantes, ¿no? Independientemente de que coincido con Leonardo de que estaría muy bien un tren, pero un tren bien hecho, ¿no? No un tren que devaste las zonas naturales que tenemos en el país y particularmente zonas de especies endémicas. Pero lo que quiero decir con esto es que toda la región del sur del país y particularmente zonas que son protegidas o que tienen esta riqueza natural podrían ser productivas, pero con actividades que logren la conservación y que no devasten toda la riqueza natural que tenemos ahí. Entonces, esos planes o ese tipo de actividades deberían de estarse reconsiderando
en las actividades, en la planeación de las políticas públicas. Desafortunadamente, como ya se mencionaba, Semarnat es inexistente, no tiene ninguna voz ni voto en la definición de hacia dónde va ni el presupuesto, ni las políticas públicas, ni, por ejemplo, las decisiones de desarrollo económico del país. Entonces, ahí tenemos una entidad que fortalecer en INEC. Las áreas protegidas naturales también podrían ser productivas a modo de conservación, y uno de esos no es Sembrando Vida. O sea, uno de esos programas no es Sembrando Vida. Sembrando Vida, al contrario, está contribuyendo a la deforestación y a la degradación ambiental y particularmente del suelo de muchas regiones del país. Entonces, me parece que ahí debe de haber un enfoque muy particular y con grandes alertas, y tener mucho más rigor, digamos, en la implementación de políticas públicas que verdaderamente creen derrama económica, pero sobre todo que generen un impacto positivo en términos ambientales. Porque el que nosotros acabemos con esa riqueza natural que tenemos en el sur tiene impactos mucho más allá de solamente el tipo de aire que respiramos, o si las cuencas hídricas están contaminadas o no, como lo menciona el reporte, sino es que estamos inhabilitando el desarrollo de generaciones futuras. Básicamente estamos acabando con el planeta, y eso me parece que debería de ser uno de los temas centrales para definir hacia dónde vamos como país y como planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Casiopea. Puedo decir nada más una cosa, claro. Es que ya me pasaron, ya me soplaron. Es Ricardo Hausmann, el economista venezolano al que me refería. Gracias, super. Perdón. No, al contrario, Leonardo, gracias. Gracias, Casiopea. Ricardo, te doy la palabra para tus comentarios finales, por favor. Sí, muchas gracias. La verdad es que no tengo mucho más que agregar a lo que ya dijeron Leonardo y Casiopea. Eran, digamos, dos o tres de las cosas que yo quería mencionar. Uno era el tema, digamos, de la desigualdad de género en el sur. Cuando yo estaba en Oxfam, publicamos un documento que se tituló Por mi raza hablará la desigualdad, donde veíamos sí, las desigualdades que había en las oportunidades de las personas de acuerdo a su color de piel, a su género y demás. Y la verdad es que las mujeres indígenas eran quienes tenían menos oportunidades. O sea, se iban acumulando las desventajas para las mujeres indígenas, ¿no? Por su género, por su etnia y por su color de piel, ¿no? Y tenían menos desigualdades tanto en educación como en oportunidades laborales y en oportunidades, digamos, de formar un patrimonio en el largo plazo. Y ese, digamos, era un resultado que de nuevo está allí y que se presenta sobre todo en el sur de México, no únicamente, ¿no? Porque las comunidades indígenas existen además del sur en otras partes del país, pero que, digamos hay una alta concentración de las comunidades indígenas en el sur del país. Un tema que me parece muy, muy importante y que sí quisiera subrayar antes de terminar es el tema del proceso en el diseño de soluciones, ¿no? O sea, lo que Leonardo mencionaba como tomar en cuenta la voz de las personas y las comunidades, ¿no? Yo creo que digamos, históricamente hemos pensado que los problemas del sur se pueden resolver diseñándose desde, en este caso, en los últimos 4 años, desde Palacio Nacional, diciendo, bueno, aquí debe pasar un trenecito, ¿no? Independientemente de si afecta a las comunidades indígenas que allí viven o no, y si tiene un efecto medioambiental negativo o no, sino que tiene que ser un proceso participativo, aunque tome más tiempo, ¿no? Aunque sea más complicado, ¿no? Yo creo que le debemos, es parte de nuestra deuda histórica con las comunidades del sur, digamos, tomarles en cuenta en el proceso de desarrollo y asegurar, digamos, que esas inversiones millonarias, porque digamos, yo creo que es otro de los temas que habría que estudiar eventualmente, ¿no? O sea, sí ha habido inversiones millonarias en el sur. Lo que pasa es que han sido pésimas inversiones, ¿no? Pésimas inversiones con retorno, o sea, en términos de retorno social. Y yo creo que en parte tiene que ver, digamos, con esta falta de proceso, ¿no? Esta falta de proceso. Y creo que, digamos, es un buen momento como para ponernos a pensar en cómo podemos diseñar o cómo podemos ajustar nuestro diseño de políticas públicas para asegurar que haya procesos participativos, que haya consultas serias, ¿no?
no consultas, digamos, que pretenden ser consultas y que al final, digamos, simplemente, digamos, validan los planes que ya estaban establecidos, por ejemplo, lo que sucedió en el Tren Maya. Y eso, ¿no? Y de nuevo, muchísimas gracias. Yo creo que el reporte nos da una base muy fuerte, ¿no? Como para seguir discutiendo estos temas que son importantísimos para el país. Muchas gracias, Ricardo. Finalmente, pues le doy la palabra a Enrique Cárdenas, para que pueda cerrar este panel y finalmente pues llegar al término de la discusión. Enrique, adelante. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias nuevamente a nuestros invitados pues para la presentación de este informe. Efectivamente, pues ya sabíamos todos que el sur está mucho más atrasado que el resto del país. Sabíamos que hay rezagos históricos, que hay problemas estructurales de toda la vida, y lo que se buscaba era justamente poner en números, en dimensionar precisamente estos rezagos. Lo que nos encontramos entonces es que, a pesar del atraso estructural del sur, que sí ha sido reconocido por este gobierno, sus políticas públicas no siempre reflejan esa prioridad ni han tenido el impacto esperado. Y eso es lo que se ve en el reporte. También vemos que el rezago en el sur se ha agravado a pesar de la narrativa de primero los pobres. Sus indicadores sociales, lejos de mejorar, han mostrado un claro retroceso. Y aquí me gustaría subrayar 3 hechos, por ejemplo. En primer lugar, sabiendo que la pobreza aumentó mucho durante la pandemia, lo que vemos es que en el sur su recuperación ha sido 3 veces más lenta de lo que ha sido en el resto del país. Y eso, naturalmente, pues abre las brechas todavía más. Segundo, que los estados con mayor pobreza siguen siendo los mismos. Seguimos teniendo a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz, a Tabasco, a Puebla, en los últimos lugares con relación a pobreza. Pero que al mismo tiempo lo que vemos es que en política pública, de las intervenciones por beneficiario que hace la política social, por ejemplo, en el sur se dan 2.6 intervenciones por beneficiario, mientras que en la Ciudad de México es un poco más del doble, son 5.9 intervenciones. Y en el resto del país el promedio es de 3.1. Es decir, se ha dejado al sur, también en este gobierno, así como se había dejado en los anteriores. Ha habido este deterioro, no se ha hecho nada como para hacer que pudiera avanzar. Y finalmente, me gustaría comentar cómo la población con ingreso inferior a la línea de pobreza, que asiste a la educación pública y que además recibe beca, ha disminuido 2.5 puntos porcentuales a nivel nacional. Pero en el sur la disminución es muchísimo mayor. Es decir, se ha deteriorado todavía las oportunidades. Esta trayectoria, este problema de que la gente que nace pobre se queda pobre, se ha empeorado las posibilidades en estos años. Del 2018 al 2020, vemos que ahí es 6.9 puntos porcentuales, es decir, prácticamente 3 veces lo que sucede en el resto del país. Y de modo que el énfasis que quisiera yo poner es, sí, ya sabíamos que había 2 países, sí, ya sabíamos que había mucho rezago, pero desgraciadamente, fuera de los programas emblemáticos, que como ya mencionaron ustedes, tiene relativamente poco impacto social duradero, sí impactan en lo local fuertemente, como decía Leonardo, en parte de Tabasco, en fin, pero no tiene necesariamente una repercusión para cambiar las trayectorias de vida que decía Leonardo. Y en ese sentido, el resto de la política social no ha sido coadyuvante para poder mejorar esta situación. Lo mismo se ve en el abandono escolar. En fin, la brecha ha crecido en los últimos años en el sur con relación al resto del país. Y esto me lleva nomás a anunciar a todos nuestros, quienes nos escuchan, y a todos ustedes, que en un próximo reporte analizaremos al centro y al norte del país de la misma manera que hemos analizado el sur, con la idea de poder tener esa visión general y poder tener un mejor diagnóstico que presentar
para que a quienes les toca tomar decisiones y las políticas públicas y su diseño lo puedan hacer de mejor manera. Y con esto, pues, yo me despido y les agradezco muchísimo nuevamente a todos su participación, Casiopea, Leonardo, Ricardo, al equipo de Signos Vitales y desde luego a los medios que estuvieron aquí con nosotros y al público en general. Muchísimas gracias por su participación y por tenernos con ustedes. Muchas gracias a todos y gracias por su participación. Solo recordarles que el reporte estará en nuestra página de internet a partir de las 3 de la tarde, se encuentra en español y en inglés para que lo puedan evidentemente descargar y si es posible, ¿verdad? Abusar de su apoyo, pues difundirlo también entre sus medios cercanos. Muchísimas gracias y les agradecemos enormemente su participación.